Empecé hace 15 años a escribir las historias que mi abuelo me contaba sobre el pueblo. Dio la casualidad que su historia siempre la empezaba diciendo en la guerra. Entonces casi todas las que me contaba ocurrían durante los años 30. Y a mis 19 empecé a escribir esa historia y a los 21 más o menos ya tenía unas 500 páginas sobre el pueblo solo, sobre mis generaciones, costumbres, supersticiones del pueblo, la mitología propia de un pueblo jienense de la montaña. ¿Y cómo llega eso a lo que es hoy día? Pues hubo hasta 5 ocasiones en las que yo quise publicar el libro, presentándolo a premios, entregándolo a editoriales, agencias, y en los que siempre me fue rechazado. Entonces, eso me permitió reescribirlo una y otra vez y cada vez añadirle un matiz nuevo. Además, en los últimos años gané la beca Leonardo, que me permitió viajar por toda la península para ponerle rostro a aquellos lugares sobre lo que escribía. Y bueno, a mitad de camino fue cuando dije, vale, ya que tengo tantísimos personajes y ocurren durante toda la guerra civil, las acciones, voy a desparramarlos por la península y cuento toda la guerra. Entonces ha sido un proceso súper, súper alargado en el tiempo. No hubo ningún momento en el que yo me sentara y dijera, voy a escribir toda la guerra civil en toda la península, ¿no? Y en realismo mágico. Ha sido una consecuencia que ni yo no había planeado. En los últimos años ya sí tenía esa ambición, pero también ha sido una sorpresa para mí, que no está planeado. Con el paso de los años me acostumbré a, a, a la idea de no publicarlo nunca. Es decir, yo lo que sí que quería era trabajarlo. Publiqué otras dos, hice otras cosas, pero hubo un momento en el que dije, bueno, no piensa en publicar este libro, piensa en darle forma y andamiarlo y hacerlo un poco más grotesco o más ambicioso. Y entonces recuerdo 2 años enteros dedicados exclusivamente a estudiar la guerra civil. Yo nunca he tenido una nómina porque no he querido dedicarme a la enseñanza, que yo estudié traducción, para tener tiempo para escribir. Entonces, pues cantaba los veranos en Santiago y con ese dinero luego, durante el curso, me iba a una ciudad más o menos barata y escribía. Y recuerdo esos 2 años enteros estudiando toda la guerra civil, con la obra historiográfica que hicieron los historiadores británicos, la propia producción de la península, otro año entero leyendo de las novelas sobre la guerra civil españolas para ver cómo los diferentes autores trataron el tema, cine, que es muy importante también, que se ha tratado muchísimo, y luego el viaje, que fueron 25.000 kilómetros en 10 meses. Fue un poco locura, pero me encantó porque el libro ya estaba casi terminado, pero con ese viaje lo que pude hacer es luego reescribir una última vez el libro para hacer que esos lugares descritos fueran más auténticos. Entonces, si yo, por ejemplo, describía la matanza la masacre de la Plaza de Toro de Badajoz, pues en ese episodio metía algún vocabulario pacense, comidas típicas, o por ejemplo una anécdota. Cuando fui allí a Badajoz vi que una de las vírgenes más famosas tiene el rostro girado hacia un lado. Entonces yo le puse la novela como si después de la masacre la Virgen girara el rostro, ¿no? Son tonterías, pero al final el lector de Badajoz va a empatizar más con la historia. Y también intenté recabar testimonios orales, aunque fue muy difícil, porque tenía que preguntar a gente con mucha edad. Pero recuerdo precisamente también en Badajoz preguntar a un hombre que tenía 100 años, en una pequeña silla de ruedas al lado de la catedral, con orejas muy largas, que ese era el signo que yo vi para su edad, y hablarme de cómo su padre llegó a casa el día de la masacre llorando y contándole lo que había visto, ¿no? Entonces, claro, ese testimonio para mí es mucho más fuerte que lo que pudo decir en su día el periodista Mario Neves o lo que pueden decir luego posteriormente historiadores británicos o españoles, ¿no? Entonces el viaje me sirvió para eso. Y sí que hubo muchos años dedicados únicamente a estudiar la guerra porque no tenía prisa en publicar el libro. Yo creo que en mi caso sí que es ese realismo mágico clásico de describir una familia con sus generaciones, en las que ocurre cierta fantasía con los elementos naturales que te rodean y telúricos, no con elementos fantásticos inventados, y el pueblo no reacciona ante ellos, sino que lo asume como realidad. No sé, creo que lo que clásicamente se entiende por realismo mágico sí que se refleja en el libro, creo. Pero es cierto que asumo que es un cajón desastre y que no sé si habrá otra etiqueta mejor. Costumbrismo mágico, neorrealismo mágico, me han dicho muchas etiquetas, surrealismo mágico, pero bueno, al final no dejas una etiqueta para que el lector tenga una idea rápida de lo que puede ser. Y sí, el estilo es lo único que tenía claro. Ah,
Yo quería, o sea, las novelas con las que más he disfrutado yo son novelas que describen un momento puntual de la historia de un país, normalmente una llaga, una herida, mediante el prisma inocente de un personaje y en una suerte de realismo mágico. Y yo quería hacer algo parecido. Yo quería hacer una novela con la que el lector pudiera conocer bien la idiosincrasia de Iberia, viajar por toda la península. ¿Y qué mejor para eso que narrar una de nuestras heridas más recientes? Sé que sobre lo que más se ha escrito sobre la guerra civil, creo que el tema sobre lo que más se ha escrito, yo leí una vez en El Mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que puede ser, porque es cierto que era un conflicto en el que dos ideales, antes de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaron. Pero también soy consciente de que creo que no se había hecho de esta manera, es decir, en este realismo mágico y toda la guerra, ¿no? Sí que hay relatos con tonos más fantásticos, pero no todo el conflicto desde la Segunda República hasta el exilio. No era tan consciente que lo hacía tanto, ¿no? Que era uno de los recursos que más están señalando. Entonces no ha sido una cosa preparada, de decir, a ver cuántas veces tengo que intervenir. No he sido, de verdad, no he sido tan consciente de eso. Sí del tono con el que me enfrentaba a la guerra, pero tampoco sabía si iba... No me paraba a pensar, mira, el libro no lo leyó nadie en 15 años. Es decir, yo, como soy un gran lector, me gusta mucho leer, pues escribía algo teniendo muchos referentes y decía, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, pero no tenía tan presente la recepción que luego fuera a tener el libro, porque no pensaba, yo no, o sea, son 15 años, son muchísimos y tengo 34. Entonces ese día de publicarlo, de recibir crítica, de ver cómo se lo toma uno u otro, no lo tenía muy en la cabeza. Entonces yo lo hice muy libre. Creo que quizá por pertenecer ya a la generación de bisnietos de la guerra y tener esa distancia y no tener traumas muy marcados en mi familia o muy recientes, pues me he enfrentado al tema con la total libertad y por eso pues mezclo personajes reales con ficticios o yo como narrador algunas batallas las pongo antes de hora o algunos conflictos o me atrevo a darle voz a personajes concretos. He tenido, he usado toda la libertad creativa posible cuando lo he sentido necesario y ya luego, pues, que sea lo que Dios quiera, no sé, pero no he tenido esa mochila, ¿no? De decir, ay, es que a ver si, no sé, lo que sí que he intentado es no soslayar nada. Todo lo que he leído, todo lo bueno y lo grotesco, lo he metido. Sea fuera de una persona que me cayera mejor, peor, históricamente, me da igual. Eso sí quería hacer como una panorámica de la guerra, tal y como la he leído y sin los ojos contemporáneos, sin esa visión política mía como ser contemporáneo, sino como si fuera realmente un historiador riguroso de voy a contar lo que pasó, sin ningún juicio, no sé. Mi generación sí que creo que es una generación súper preparada, muy inteligente, muy leída, consciente, pero por otro lado estamos todos muy dormidos con las pantallas, no nos movemos como antes, si hay un problema no vamos al bar a hablarlo con los amigos, ni nos movilizamos, ni estamos en asociaciones, es decir, una de cal y otra de arena. No entiendo muy bien si realmente no, creo que realmente como sociedad nos falta mucho anclaje. Estamos muy separados, muy individualizados y eso no ayuda a construir una memoria histórica fuerte ni a ser conscientes de lo que pasó. Pero sí que estamos preparados. Lo que pasa es que no, por diversas circunstancias no lo ponemos en práctica. Yo espero que el libro pueda reavivarle la curiosidad sobre lo que pasó, pero no solamente a mi generación y a la venidera, sino también a las anteriores, porque las anteriores a lo mejor se han enfrentado o han leído ese conflicto solamente desde un punto de vista o un periodo concreto muy pequeño o una familia a la que le afecta la guerra en una comarca, en un lugar, pero yo quería hacer como una especie, pues eso, de panorámica para que tengan una idea general y puedan también disfrutar de lo que ocurrió, de la acción, de una forma más global. Hay cosas que me dan miedo de mi sociedad, por ejemplo, pues sigo viendo que hay jóvenes, porque creo que es donde más anclan esa idea extremista, que se apuntan a partidos políticos que están prohibidos, por ejemplo, ¿no? A asociaciones políticas que están prohibidas. Por ejemplo, el otro día me encontré a un grupo de 50 jóvenes cantando el Cara al Sol en la Plaza de España, ¿no? Entonces es cierto que yo creo que siempre habrá grupúsculos pequeños asociados a esos extremismos, pero yo confío en que esa herida poco a poco, por una cuestión de tiempo,
¿vale? Porque pasa con todo, pasa mucho en el amor, ¿no? Cuando lo dejas con alguien piensas que no lo va a olvidar nunca y todo el mundo olvida luego a la otra persona. Yo creo que con el tiempo se suavizará y se le quitará un poco de hierro. Pero también creo que si ocurre un conflicto a nivel europeo, por ejemplo, o mundial, pues en cada país luego despiertan su propio fantasma. Y probablemente en el nuestro despierte ese odio que sigue ahí un poco enconado. Entonces, no lo sé, no sé. Siempre he tenido en cuenta, de hecho, cuando la escribía, no la reacción de la crítica, pero sí del lector. Es decir, yo intento pues, que mediante la novela el lector se vada, aprenda, viaje, y eso tengo muy en cuenta. No es una escritura para mí, eso sería una autoficción o algo así. Esto sí que tenía en cuenta al lector y quería que se publicara algún día. Lo que pasa es que no sabía cuándo, entonces no me importaba trabajar y trabajar durante muchos años en el proyecto. Y luego, sobre lo segundo, estoy muy contento con la recepción. Yo siempre he dicho, no sé si gustará más o menos, lo que sí que sé es que arquitectónicamente está muy ensamblada, porque es a lo que me he dedicado en los últimos años ha sido a que toda la historia, son 40 personajes principales, a que toda la historia tengan un principio y un final muy marcado, que se vea toda la guerra, que haya un equilibrio, 4 partes, cada parte el mismo número de episodios, de páginas. Es decir, sí que he trabajado mucho en ese andamio, en ese equilibrio. Y claro, ahora que los críticos los lectores y en prensa lo subrayen y lo alaben, pues estoy súper contento. Aparte, mi familia también, que me ha visto trabajar tanto en un proyecto, a veces no hablaban del tema, como si les diera vergüenza, ¿no? Y ahora estoy todo el día hablando de él, entonces estoy contento, muy satisfactorio. Por ejemplo, por mi padre, que mi padre ahora está súper feliz no sé, quizás es lo más bonito que me ha podido pasar, que mi padre haya visto el libro publicado y esté contento con él. Ah, y lo de la nómina, pues mira, eh, este verano me voy otra vez a Santiago, julio, agosto, que allí toco en la calle y con ese dinero luego me pago el alquiler en Madrid durante el año. Y, o sea, que no. Es que yo me quería una familia de olivareros muy austera, no nacemos en ningún castillo en el aire, entonces, ese es lo complicado que es vivir del arte y lo complicadísimo que tiene que ser vivir solamente como escritor, ni me lo imagino. Entonces, yo seguiré escribiendo, seguiré intentando publicar historias, pero no pienso que haya llegado a ningún lugar diferente. Se me conocerá un poco más, pero yo creo que estos son picos y que dentro de unos meses tendré que seguir haciendo cosillas para sobrevivir. Te puedo decir algunos libros que he tenido como modelo para hacer este libro. Es decir, que al final coinciden con mis favoritos y con aquellos que me han sorprendido durante estos últimos años. He dicho, yo quiero hacer algo parecido. Por ejemplo, El tambor de hojarasca de Günter Grass fue quizá la primera aproximación a narrar un momento delicado de un país bélico mediante los ojos inocentes de un personaje. Y eso lo he visto en varios libros. Te voy a decir alguno de cada país. Por ejemplo, el conflicto o sea, sobre el nazismo, el tambor de hojarasca Günter Grass o el nazi y el peluquero de Hirsenrath. En España hay uno que me fascina, que es el Palacio Azul de los Ingenieros Belgas de Fulgencio Argüelles, y él cuenta igual, o sea, mediante los ojos inocentes de un niño, la situación en Asturias antes de la Revolución Asturiana y de la Guerra Civil. En Tierras Bajas, de Herta Müller, cuenta un poco también un momento delicado de Rumanía. Hijo de la Medianoche, de Salman Rushdie, igual, pero en India. El Brujo del Cuervo, de Ngugi wa Thiong'o, lo mismo, pero en Kenia. Cuando el árbol canta, de Aviarás, hace lo mismo en Grecia. El cuento del último pensamiento, también de Hirsenrath, es uno de los mejores libros que describe lo ocurrido en Armenia, genocidio armenio, y todos estos libros tienen en común lo mismo, ¿no? Lo que te he dicho antes. El pájaro pintado con Polonia, en fin, El buen soldado Sverg con Checoslovaquia, y además este es un buen ejemplo porque te cuenta una grieta, un momento de la historia delicado, pero desde el humor, que yo intento también trabajarlo en el libro. Y esos son los libros que más me han gustado y que yo he querido no imitar, pero tener como referentes de cara a construir algo similar, pero en Iberia.
Y luego se me queda la cosa de decirte tres con los que he disfrutado mucho últimamente, porque esto ya es como placer. Las malas, que lo conoceréis porque es que ha sido un éxito, de Camila Sosa Villada, me ha volado la cabeza. O sea, me encanta. Tiene unas metáforas preciosas, es divertido, es crítico. No sé, creo que es mi libro favorito desde hace 20 años y tengo 34, o sea que... luego los cuentos de Joy Williams, que no la conocía, conocía a Lucía Berlín o a otros cuentistas norteamericanos, pero esta mujer tiene unos cuentos muy breves, muy absurdos que me provocan, o sea, con un humor impecable y súper afilado. No todos, pero los que me llegan muchísimo y me provocan, me hacen que no sé, me divierten mucho. Y por último, Los Miralles de Quique Cherta, que es un autor también un poco de mi generación y que también ha arriesgado y ha escrito una novela grande con un toque un poco fantástico. Una familia valenciana que cree desde hace varias generaciones que el manzano que hay en su huerto es el manzano que había de Adán y Eva. Entonces, bueno, cuenta también muy costumbrista y tiene ese humor cuerdista. Y mediante esa pequeña historia te puedes dar cuenta un poco de la idiosincrasia de ser íbero y de cómo tenemos diversas fricciones en nuestra familia.